Hola, ahora nos tocó estar con el arquitecto Alejandro Alarcón Fierro, ¿no? Es un gran arquitecto, es nada más y nada menos que el arquitecto que construyó este hotel famosísimo en Playa del Carmen, el Carmen Reina Roja, ¿no? Seguramente todo el mundo lo conoce o ha ido o lo ha visto por fuera, por lo menos, porque se ve desde lejos, se ve desde el avión, ¿no? Bueno, entonces Alex, gracias por la invitación. No, pues Estamos aquí en un estudio suyo. Está súper padre. Bueno, platícanos un poquito sobre tus comienzos como arquitecto. O sea, sales de la universidad, ¿qué sigue? desde que estaba en la universidad, me dedicaba ya a trabajar en como mis propias cosas, ¿no? Ajá. Traté un tiempo ahí de meterme a trabajar con alguien, estuve una semana y no aguanté, ¿no? No me gustó trabajar para alguien. Ok. Y Una semana estuviste. una semana, ¿no? Ni adiós dije, ¿no? Sí, entré a trabajar ahí con Fernando Romero, ¿no? Ok. Y no, pues vi que no era lo mío, o sea, que lo mío era estar haciendo mis cosas. No importa, en ese momento me dediqué a hacer puros proyectos como utópicos, ¿no? Ok. Entonces, eso me entretenía, eso me apasionaba y a la par de eso iba haciendo como pequeños proyectitos, ¿no? Uh-huh. Cuando estaba en la universidad me hice mi primer estudio, ¿no? Ok. Así era mi rollo, decir, bueno, ¿cómo hago arquitectura si no tienes nada? O sea, si no hay dinero, si no hay nada. Claro. Entonces era mi rollo decir, bueno, a ver, ¿se puede hacer con basura? Órale. Y ese fue mi rollo, ¿no? O sea, ir recolectando basura, robando cositas de aquí y de allá. Y lo construiste. Y lo construí, ¿no? Órale. Era un jueguito, ¿no? Eso era empezando, ¿no? eso era empezando la carrera o a mitad. Eso fue en el inter de la universidad. La universidad me la aventé como en 8 años, ¿no? Okay, o sea, me gustaba ir a la escuela. Ajá. Y como que estaba entretenido, me permitía hacer mis cosas. Okay. Y me resultaba divertido, ¿no? Okay. Y cuando acabé la universidad fue como... Yo tenía un proyecto, lo que fue mi tesis de maestría, era un manual, ¿no? De cómo invadir casas y arquitecto de casas con la finalidad de poder decir, bueno, ¿qué voy a hacer, no? O sea, inventarme cosas para yo mismo autoconstruirme, ¿no? Y estaba en ese inter de si, estaba de moda los ocupas, ¿no? En Europa, ¿no? Entonces yo como enloquecía con eso, decir, esa es una forma de hacer arquitectura, ¿no? Claro. Entonces, intenté, vi que aquí las reglas son muy rudas y pues se quedó por la paz, ¿no? Ya. Y de alguna forma ahí me fui como inventando medios Okay. para poder inventarme proyectos, ¿no? Que la casa de mi abuelita, que cosas de esas, Okay. ¿no? Pero sí los hiciste al Sí, final. sí, que Sí. de alguna forma era el hecho de decir, no quiero trabajar para nadie bajo las reglas de nadie, ¿no? Claro. Entonces quería hacer lo mío a mi modo y para eso pues era inventar, decir, quién tenía como la necesidad Ajá. que me diera la libertad de acción. Ajá. Y poder trabajar sobre eso, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo, bueno, ha hecho que a lo mejor no tenga tantos proyectos, ¿no? Tenía que hacer, o me llevo mucho tiempo en ejecutar un proyecto, ¿no? Claro. O sea, desde que voy inventándome el proyecto, desde que consigo los recursos, un poco como si hiciera cine independiente, ¿no? Es un poco, Claro. o sea, Que tienes que hacer todo. todo, absolutamente, ¿no? Uh-huh. Dirigir, producir, y escribir el guión, ¿no? Eres como un arquitecto de autor, se puede decir, ¿no? Como pensando en cine, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Así es como paralelo, ¿no? Órale, buenísimo. Oye, entonces empezaste a hacer pues, tu estudio. ¿Tu estudio sigue? ¿El que construiste con basura y todo? No, ese ya, se deshizo. ¿Lo registraste con fotos? Sí, tengo ahí. A ver si nos podemos, luego las vemos, ¿no? Buenísimo. Imágenes. Y bueno, terminaste estos proyectos ya como personales, etcétera. Y viene, me imagino, cómo llega el Reina Roja, ¿no? ¿Cómo llega ese gran proyecto a tu vida? Igual, o sea, fue un proyecto que lo estuve ahí como perdiendo mucho tiempo, ¿no? Entonces, previo a eso, yo había estado trabajando con otra arquitecta que se llama Frida, ¿no? Que era como, éramos socios y hacíamos igual, ¿no? Pues teníamos como las mismas inquietudes en ese momento, ¿no?
Eh, pero de alguna forma, bueno, después de la separación de actividades, entonces me encontré así como varado, ¿no? Así como diciendo, y ahora. Entonces había, te digo, hecho ya como pininos en relación a este proyecto. Originalmente estaba ese boom de departamentos de playa. Uh-huh. Entonces, quien ponía la lana, pues decía, bueno, pues a lo mejor por ahí está la opción. En ese inter empezó ya a darse la crisis del 2008. Uh-huh. Entonces mutó el proyecto a hacerse un hotel, ¿no? Y las intenciones en ese momento pues eran un hotel muy parecido a lo que son los Holiday Inn Express, ¿no? O sea, que en ese momento estaban así saliendo por todos lados, claro. Resultaban como un montón, como así viables, iguales, como buenos negocios, ¿no? Okay. Había esa demanda de hoteles de cierta calidad a tarifas más baratas. Claro. Que ya estaba también, recuerdo en esas épocas que estás mencionando, ya estaban los de en playa, ya está este hotel boutique, ¿no? El Deseo, ¿no? Me parece. O todavía no está, 2008, por ahí. Estamos, sí, más o menos. Sí, ya estaba, 2000, ya está en azul. Ya estaba el Deseo, ya estaba el básico. Ya el básico, sí. O sea, ya estaba ese pequeño boom núcleo, de hoteles de pequeña escala, muy diseñados, muy trabajados, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vi, yo había dejado de ir a playa, no sé, unos 8 años, ¿no? Estaba un tanto desconectado de cómo... Entonces, cuando vi ese fenómeno, dije, pues es que aquí es donde está, ¿no? O sea, en el diseño está que un hotel aquí funcione, ¿no? O sea, ya hay la demanda, es un lugar donde daban todas las condiciones para poder experimentar, o sea, aquí en la ciudad no había esas condiciones, ¿no? O sea, demasiada reglamentación, o no había el público, ¿no? Tampoco, ¿no? Y ahí, pues, siendo el lugar de vacación, pues era la Disneylandia, ¿no? Entonces, pues se dio esas opciones de alguna forma, igual que quien ponía la lana estaba como abierto y dispuesto como a arriesgarse a ver que por ahí podía haber oportunidad un camino y pues le entraron a lo que yo estaba proponiendo, ¿no? Entonces así interesante esa parte. Órale, buenísimo. Y entonces ya que la propuesta de hotel se aprueba, se puede decir así, viene la inspiración, ¿no? O sea, viene tu inspiración como arquitecto, ¿no? O sea, ¿de dónde sale esa inspiración, sobre todo en ese hotel, ¿no? Tan peculiar, ¿no? Ese es un hotel muy peculiar, ¿no? Yo creo que fue un poco... yo cuando tenía como entre 17 y 20 años, un amigo se fue a vivir a Isla Mujeres, ¿no? Entonces, en las vacaciones yo iba y lo visitaba. Entonces, de alguna forma... yo estaba fascinado por esa parte del Caribe, ¿no? Me causaron una gran, no sé, emoción, inspiración ir ahí, ¿no? O sea, ver una serie de cuestiones que no veía en otro lado de México, ¿no? Entonces, estaba yo como enamorado de los barcos, de toda esa cuestión náutica de las marinas, de esa arquitectura un tanto que había, no hippie, sino, pues sí, experimental, ¿no? O sea, de alguna forma que venían haciendo ahí desde los años 70, 80, o sea, y se encontraban unas cosas muy raras, ¿no? Muy singulares, ¿no? Entonces, el ir viendo todos esos elementos como que fue lo que me llevó... tenía yo la obsesión, muchos de mis objetos arquitectónicos tienen que ver con la idea como de los objetos estacionados, ¿no? Entonces, entre eso, en el hecho de decir, bueno, ver esa parte de los arrecifes y los barcos medio hundidos y demás, decía, eso es lo que quiero, ¿no? O sea, un barco que parece que llegó, se quedó aquí. Y ahí se quedó, y se varó, ¿no? Uh-huh. Ok. Entonces, como se puede decir que esa fue como tu primera inspiración. Sí, ese fue así como mi motor, ¿no? Sí. Esa imagen de los, no sé, de un barco abandonado, se puede de los decir. Barcos abandonados, de los barcos en los arrecifes varados, y esos barcos que cruzan ahí en ese estrecho entre Cozumel y Playa, de barcos de carga, y sus atmósferas por dentro, o sea, esas iluminaciones rojas de seguridad, o sea, esos largos pasillos, esos lugares como, se puede decir un tanto fantasmales, pero bonitos, pero también. O sea, con mucho, con el encanto caribeño, ¿no? Yo creo que eso es gran parte, ¿no? De lo que me movía, ¿no?
Ok. Las imágenes de los piratas, ¿no? Ok. Y cuando fuiste construyendo el hotel, poco a poco pues, vas dándote de esas ideas, ¿qué fue lo más? O sea, me imagino que fue creciendo y, o sea, primero tenías pensado una cosa, después salieron otras cosas. ¿Qué fue lo que se te complicó en cuanto a creatividad, o sea, en cuanto a crearlo, ¿no? Como que, ¿cuál fue lo más, puta, ahora qué voy a hacer, ¿no? Hubo un momento que dijes, ¿cómo lo termino, cabrón, no? El desenlace, ¿cómo lo...? No sé si hubo un momento así. Sí hubo varios momentos así, o sea, había varias cosas. Uno es un proyecto de bajo presupuesto, ¿no? O sea, está hecho como con recursos muy simples. Y de alguna forma ese fue parte del enganche para convencer a las cuestiones de la lana, ¿no? O sea, decir, ¿cómo lo resolvemos con pocos recursos, ¿no? Entonces, en ese pocos recursos no había tiempo como para planear el todo antes de empezar a construir. O sea, ya estaba el hotel construyéndose y sobre la marcha había que ir resolviendo cosas, ¿no? Entonces, y tenías ahí, se construyó exactamente o sea, empezó la obra, porque además la obra duró o sea, como se fue haciendo de forma medio artesanal, o sea, fueron sobre 4 o 5 años de obra. O sea, el hotel ya estaba abierto y seguía construyéndose, ¿no? Muy velocidad de ahí, ¿no? Pero se conjuntó con la parte de la crisis donde separaron todas las obras de la zona, ¿no? O sea, se dejó de construir y éramos los únicos que estábamos construyendo, ¿no? Lo cual nos daba la posibilidad de tener a disposición mucha mano de obra que en otros momentos no había. Entonces era tener ahí a la mano de obra y estar resolviendo las cosas al momento. Es decir, la cama va así, ¿no? Y ahora las sillas son así, y las lámparas tienen... O sea, era muy sobre la marcha y con los recursos de ahí, ¿no? Entonces ese es el punto donde a veces, como decías, el desenlace donde estaba, ¿no? Era así como diciendo, y ahora pues de dónde saco focos, porque nada más son los que hay aquí, ¿no? O sea, porque llega de la Ciudad de México te va a tardar un rato y demás. Entonces era complicado en esa parte y entonces de alguna forma esa presión efectivamente de que dices aquí, como el alumno presenta ya cómo va a ser el buró, o sea, porque ya están ahí en la cola los carpinteros para resolverlo. Entonces es esa parte donde decir, uy, ¿cómo va el desenlace? Entonces, de alguna forma fue un proceso un tanto agotador, porque era estar así al día a día, ¿no? Resolviendo cada cosa, y no había una oficina de diseñadores atrás, ¿no? O sea, tenía que estar yo resolviendo las cosas, y estaba con otro primo, que él se encargaba de algunas cuestiones más como de producción, ¿no? Entonces, mientras él podía ver ahí logísticas de dinero y demás, bueno, pues yo me dedicaba nada más a diseñar, ¿no? Entonces, prácticamente el hotel se diseñó a mano, ¿no? Entonces, esos desenlaces, pues sí, empezaban en la mañana y en la tarde era el cierre, así como diciendo, uy, salió la silla, ¿no? O sea, salió el cuarto tal, ¿no? O sea, que también tenía por un lado ese encanto, ¿no? A pesar de esa presión permanente de ir resolviendo las cosas, ¿no? Padrísimo. Ahora, me gustaría como platicar un poquito, o sea, de lo que tú observas en los jóvenes de ahora que están estudiando arquitectura, que son muchos y que salen todos los años, tú sabes, cientos y cientos y cientos de arquitectos, como de cualquier disciplina. ¿Qué podrías tú como no sé, como motivarlos o alentarlos para que sigan sus propios sueños, como tú lo hiciste, ¿no? Tus propias reglas, tus propias religión, tu propia, no sé, teoría, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué les puedes decir a tantos arquitectos nuevos, ¿no? Yo creo que tiene que ver, uno, al final de cuentas, que resistan, o sea, es una cosa de resistencia, ¿no? O sea, es decir, cuando uno empieza a estudiar arquitectura, normalmente uno lo cargan de una gran ilusión, ¿no? O sea, sientes que la arquitectura, a diferencia de otras carreras y de otras artes, es una carrera que te va a permitir transformar sociedad, ¿no? Y ese hecho, cuando vas terminando la carrera, empiezas a descubrir que no es tan así, o sea, que es muy utópico y que muy pocas personas tienen la capacidad
o la suerte más bien, para poder hacer esos puntos. Entonces, esa gran desilusión que yo creo que se provoca en el tránsito de la carrera en los arquitectos, tiene que ver con ese hecho de resistencia. ¿Sí? Es decir, sí es montaña arriba todo, ¿no? Pero montaña arriba divertida, interesante. O sea, decir, esa primera motivación creo que es la que no debe morir, la que no se debe permitir que se merme, porque al final de cuentas vas en contra del sistema, ¿no? Ese yo creo que es un punto. Y el otro es el hecho de la arquitectura no es... Yo creo que mucha gente la vende como siendo una panacea como de hacer riqueza, ¿no? Tampoco lo es, ¿no? O sea, decir, si a lo mejor quieres hacer riqueza, pues dedícate a estudiar economía compleja. Claro. ¿no? O sea, cosas que no la arquitectura, porque tampoco... Entonces, si la ves por ahí, que por ahí va el sueño, tampoco te va a resolver y te va a resultar frustrante, ¿no? O sea, al final de cuentas, la arquitectura es un arte más, ¿no? Entonces, y como arte más es difícil, ¿no? O sea, sobre todo yo creo que en esa primera etapa donde vas encontrando tu camino, o sea, en el hecho de decir, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Voy a construir, voy a diseñar, voy a dedicarme a las ventas. O sea, la arquitectura abre un abanico muy grande de opciones a cuales dedicarse, ¿no? Entonces, en esa primera etapa en la que uno se define, creo que al final de cuentas es conservar ese amor por la profesión, ¿no? El hecho de que decir, saber que al final de cuentas sí se puede, ¿no? O sea, que es duro y complicado, sí lo es, ¿no? Y lo va a hacer más, porque al final de cuentas el diseñador gráfico a los 25 años ya puede ganar muy bien, el arquitecto no. El arquitecto pasa hambre, ¿no? O pasa una serie de carencias que en otras carreras no se dan, ¿no? Entonces, eso merma, ¿no? Pero pues al final de cuentas es tener confianza en la propia carrera, ¿no? Es decir, hay muchas historias atrás que uno puede ver de decir, sí, los procesos de la arquitectura a lo mejor hasta los 45 empiezan allá a consolidarse las cosas. Sí, pero no quiere decir que la pérdida del tiempo entre tus 20 y 45 sea a ver a qué hora llegaba. En ese punto creo que está la parte divertida, ¿no? O sea, que las recompensas son distintas, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante. Entonces, aguantar, ¿no? Como... Aguantar, o sea, es decir, resistir y tenerle amor, ¿no? O sea, claro. Buenísimo. Bueno, Alex, pues muchísimas gracias. No, pues ahora sí que un placer. Grandes palabras. Muchas gracias. G-Rules Channel.